Hola, Nay, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes, bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bueno, encantado de hablar contigo. Vamos a ver, mira, yo tengo el teléfono volteado, así que no sé cuántas personas están conectadas ahorita, pero este, pues nada, teníamos pendiente hacer este live la semana pasada, pero no hemos podido hacerlo porque, bueno, yo vivo en Venezuela y el país nunca ayuda a hacer estas cosas. Aquí funciona la ley de Murphy. Pero es genial que hayamos podido conectarnos hoy para poder hablar de tu libro. Este, mm, Tengo entendido que, bueno, que a pesar de todo, tú hiciste el live el sábado, yo lo vi, pude verlo, y que estuvo bastante movido. ¿Qué tal la experiencia el sábado? Estuvo chévere, la verdad. Yo estaba preparada era para hablar contigo, realmente. Entonces yo dije, bueno, la luz va a llegar. Y cuando ya veía que se iba acercando la hora, yo dije, bueno, en realidad lo que pensé fue, bueno, que sea lo que, no sé, lo que tenga que ser, que sea lo que Dios quiera, por así decirlo, por decir algo. Y la gente empezó a hacer preguntas y todo, y la verdad que fluyó bastante chévere, o sea, pude conversar un poco sobre el libro y todo, y estuvo bueno el en vivo. Bueno, hoy tenemos además una circunstancia y es que a esta hora está el entretiempo de la Champions League, así que probablemente apostamos porque solamente esté el 0,01% de la población mundial que no está viendo el partido. Exacto. Pero aún así, bueno, encantado de hablar contigo. Yo tenía previsto el día sábado eh, hacer primero una primera presentación del libro para posteriormente conversar contigo, para poder hablar contigo. Porque en principio, eh, yo pienso que este libro yo soy muy creyente de algo que decía Malcolm Gladwell, el escritor Malcolm Gladwell decía que aunque el éxito está determinado por el trabajo y por el esfuerzo, y que es indiscutible que el trabajo y el esfuerzo siempre serán la principal razón del éxito, que también muchas cosas se dan producto de la casualidad y de las coincidencias. Muchas veces se trata de estar en el sitio correcto, en el lugar correcto, conocer a las personas correctas, relacionarse con las personas correctas. Eso a veces uno tiende a no evaluarlo o a no hablar al respecto, porque nos gusta pensar que todo depende de nosotros, y si bien es cierto que buena parte de tu vida está en tus manos, estas coincidencias muchas veces marcan cosas. Él ponía en un libro que él tiene que se llama Outliers, en español creo que se titula Fuera de Serie. Él ponía el ejemplo de unos Sí, jugadores de hockey que básicamente fueron los mejores jugadores de hockey en una generación porque todos habían nacido el mismo mes y tenían la misma edad cuando los seleccionaron. Y él dice, eso es una circunstancia totalmente casual, eso no tiene ningún mérito. Y muchos jugadores geniales que nacieron en octubre, noviembre, diciembre, como no tenían la edad cuando se hacía la selección, nunca entraron al equipo de hockey de Canadá. Algo tan simple como eso puede marcar el éxito o el fracaso de un proyecto. Y precisamente claro. este proyecto se da por una serie de coincidencias, ¿no? Y que quisiera contársela a quienes nos siguen. Primero, tú te inscribes en un taller de escritura que yo estaba dictando en Caracas. Ese taller yo no lo estaba dictando por iniciativa propia, sino porque quien era el profesor renunció y otro profesor de esa academia, que era Carlos Sandoval, que le mando un saludo, que está ahorita, por cierto, enfrentando una situación de salud ahí complicada con su esposa. Carlos Sandoval me recomendó, yo tuve que agarrar el taller esa semana. Yo te conozco allí y luego de que tú haces el taller conmigo y con el grupo con el que estábamos, perdemos el contacto. Obviamente siempre en redes sociales uno pues más o menos sigue dónde está cada uno, pero en general perdimos el contacto. Y luego, años después, pues estalla toda esta pandemia y esta pandemia hace que coincidan dos cosas. Por una parte, tú decides reencontrarte con tu vocación de escribir, ponerte otra vez a escribir, porque tienes, supongo que como todo el mundo, yo creo que esta pandemia fue como no sé, como en las películas cuando hay una situación de emergencia que hace que todos los personajes revelen su verdadero rostro. Creo que un montón de personas se encontraron solas en su casa, sin trabajar o trabajando en remoto, y dijeron, oye, pero yo siempre he tenido esto guardado aquí, ¿por qué no aprovecho el tiempo? Y mucha gente empezó a utilizar
el periodo de la pandemia para hacer eso, para poder entender lo que estaba pasando, para reencontrarse a sí mismos, para reencontrarse con proyectos. Tú decides hacerlo, tú optas por eh, reencontrarte con el proceso de escritura y en paralelo yo estaba haciendo algo bastante parecido, porque yo en algún momento me había cansado de trabajar, estaba un poco colapsado porque curiosamente mientras muchos perdían trabajo, yo más bien tenía más trabajo que nunca, porque yo trabajaba en esta cosa de hacer remotas algunas empresas, de ayudarles a trabajar en remoto, así que para mí más bien fue una época de más trabajo. Y yo dije, voy a escribirle a mis exalumnos, voy a mandarles un correo, voy a decirles que quiero retomar el taller, pero hacerlo, digamos, sin el corset de la academia, porque en la escuela de escritores en ECREA todo era muy básico, o sea, los objetivos eran los que eran, las clases tenían que durar 45 minutos cada hora y eran 2 horas académicas por semana, y yo quería hacer algo más profundo, además que Internet facilita eso y escribo, y de las primeras personas que me respondió fuiste tú, ¿no? Me respondes, me dices que te gustaría hacerlo, hacemos el taller, y en el taller, cuando empezamos la parte de ejercicio, pues me mandas y me dices, este es el primer capítulo de un libro que estoy escribiendo. Y fue fantástico realmente, porque, primero porque, como yo te comenté en una conversación privada que habíamos tenido tú y yo a veces siento y me da mucha tristeza que algunos alumnos que uno apostaba por ellos, que uno decía, no, fulanito va a ser un fenómeno, fulanito va a ser extraordinario, o de fulanito espero mucho, al final tú no volvías a saber de ellos, lamentándolo mucho. Y en tu caso, Sí. cuando me dices eso, yo recuerdo, te hice las correcciones que te hice ese ejercicio, me mandaste después el segundo capítulo, y me dijiste, bueno, voy a trabajarlo y hablamos en unos meses. Y cuando a los meses me escribiste ya con el borrador, a mí me alegró bastante, me alegró mucho. Porque curiosamente en ese momento estábamos reabriendo esta empresa, reabriendo Espacio Vida, y era como Ujú. una serie de coincidencias perfectas para que este proyecto se diera, ¿no? Y eso, no sé, me llama la atención decirlo porque curiosamente la historia del libro también está llena de eso. Es decir, hay una expectativa, que es la de la protagonista, que se va a vivir a México. Como todo inmigrante, pues se va a trabajar, a estabilizarse, a ganar dinero, y al poco tiempo ella decide empezar a viajar por el interior de todo México. México es un país gigantesco, obviamente la gente lo sabe, pero creo que muchas veces no perciben lo enorme que es. México es un país enorme, es casi como un pequeño subcontinente. Y después también una parte del libro se desarrolla en Guatemala, hay también un viaje breve a Belice. Esa ruptura de expectativas y esas casualidades van a marcar la vida de la protagonista. Y aunque se trata de una novela, obviamente sé que está basado en muchas experiencias personales y en muchas experiencias autobiográficas. Una vez a Hemingway le preguntaban que si sus libros eran autobiográficos y él decía, pues sí, yo estuve en África y vi leones y en mi novela sale África y hay leones, así que supongo que sí autobiográfica. Pero al mismo tiempo, obviamente, este juego entre lo que es ficción y lo que no es ficción siempre queda en todos los autores. Yo no creo que haya ningún autor que escriba enteramente ficción porque es casi imposible escribir fuera de la experiencia personal. Sin embargo, eh, más allá de eso que marca toda la escritura, en el caso particular de tu libro, pues hay un claro componente autobiográfico y al mismo tiempo un claro componente de ficción que al imbricarse hacían que el libro, recuerdo que tú y yo estábamos conversando que no sabíamos exactamente en qué género ubicarlo, si era una novela, si era un libro de viaje, si lo promocionábamos como un libro de crecimiento personal. Y creo que es todo eso. Yo creo que los lectores tienen en sus manos un libro que actualmente hay un concepto que utilizan los críticos que es lo transgenérico. De hecho, en Venezuela hay un concurso que se llama así, concurso de literatura transgenérica, que son aquellos libros que no se enmarcan directamente en un género de manera estricta, en parte porque esto de los géneros cerrados es un asunto de la literatura clásica. La literatura moderna ya no funciona así. Te acabo de hablar de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell puede ser un escritor de autoayuda para algunos y para otros puede ser un sociólogo.
Paulo Coelho escribe autoayuda, pero en el fondo sus libros son novelas. Y esta dualidad que existe siempre es muy interesante de verla en un texto, y de verla además en un texto que en este caso, pues yo conociendo a la autora, habiendo hablado contigo, sabiendo de dónde sale la inspiración de algunos de los episodios del libro, no deja de ser notable que sin embargo el libro en ningún momento se siente como un diario personal en el sentido siguiente. Cuando tú escribes personal, muchas veces el escritor se ensimisma y lo que escribe tiene mucho valor para el escritor, pero de repente no lo tiene para el lector. Una de las cosas que me impresionó, y creo que te lo dije en su momento en privado y te lo digo ahora en público, es que es un libro muy universal, es que es un libro que le deja a los lectores una serie de situaciones, no necesariamente de enseñanza, porque no es un manual ni es un libro de autoayuda con reglas para vivir, pero sí lo que se puede desprender de una vivencia personal. Las vivencias personales, cuando se maceran, pueden dejarle grandes lecciones, tanto a quien las vive y si las conviertes en un relato, a quien las lee. Así que en general estamos ante un libro que es un libro vivencial, que es una novela, que es un libro de viaje, que es un libro en el que se recorre todo México y todo el interior de México con la protagonista, que es un libro que trata indirectamente sobre la emigración venezolana, aunque no es un libro político, pero evidentemente el tema está ahí, porque es inevitable que lo esté, porque obviamente la gente no se está yendo de Venezuela por gracia, sino porque hay una crisis que expulsó a muchas personas de Venezuela. Eh, y, y todo eso unido puede parecer que es te puede salir como una especie de ensalada, como un libro que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que me asombra y lo que creo que le va a asombrar mucho al lector es lo coherente que es la historia, lo bien contada que está, el hecho de que esta evolución del personaje desde que está en Venezuela enfrentando la escasez, las protestas, cuando decide irse, cuando creemos que vamos a leer una novela sobre un inmigrante adaptándose a México y resulta que no, se convierte en otra cosa. También el tema subyacente que es la relación de la protagonista con su pareja, sus experiencias con su pareja, sus experiencias sexuales, su encuentro consigo misma, esa especie de ruptura de la identidad. Yo siento que la protagonista es como una especie de máscara, una muñeca, estas máscaras que se hacen en Asia, que son como de porcelana, y que se rompe en la medida que el libro va avanzando y luego se reconstruye. Y ella va encontrando una nueva forma de entenderse a sí misma. Y todo esto en unas poco más de 200 páginas, muy bien escritas, muy cálidas de leer, por cierto, a pesar de que el libro tiene obviamente momentos muy duros, hay escenas incluso en el que los personajes, por ejemplo, me acuerdo cuando se encuentran con la muerte de un animal al que intentan rescatar, hay escenas de peleas y discusiones entre las parejas, hay un tema de una adicción de uno de los personajes. Es un libro, en general, los personajes están enfrentando una situación económica precaria porque están viajando de mochileros, casi nunca tienen dinero, tienen que trabajar, no todas las experiencias son buenas. Y sin embargo, el libro se hace cálido de leer. Creo que la lectura nunca es ruda y nunca es pesada, sino que por el contrario es una lectura agradable, interesante y finalmente, no sé qué te habrán comentado las personas que ya se han leído el libro, pero en general yo creo que el lector se encuentra con un libro que le deja la sensación, primero, de que valió la pena viajar con estos personajes y segundo, de que valió la pena lo que los personajes vivieron, porque lo que son hoy no lo serían si no hubieran experimentado esas cosas. Y todo eso en un libro que además es un debut, que es un primer libro, pues habla mucho de tu evolución como escritora y de tu evolución como autora. Y recordaba de la vez que llegaste al taller hasta hoy, pues han pasado, ¿qué? 8, 9 años más o menos. No, mentira, estamos en 2022, casi 10 años. Y habla mucho pues de cómo has crecido como artista y cómo has crecido como escritora. Y en parte por eso me alegra que este sea el segundo libro de este renacimiento de la editorial. Y nada, esperando obviamente tus próximos proyectos y que sigas escribiendo. En general quería presentar el libro así antes de conversar contigo porque bueno, quería compartir todas esas experiencias que el libro me dejó. Además tuve pues el
placer de editarlo. Editar un libro, cuando tú lees un libro como editor es muy distinto que cuando lo lees como lector, porque tienes que estar obviamente corrigiendo, atendiendo a los detalles, leyéndolo un poco de manera técnica. Y sin embargo, aunque la lectura era técnica, también la estaba disfrutando. Y todos esos son tus indiscutibles méritos como escritora, Anaís. Así que bienvenida a la editorial en primer lugar y felicidades, porque mal que bien es tu primer proyecto literario y lo pudiste sacar adelante, además en unas circunstancias en las que mucha gente, no por juzgar a nadie obviamente, pero en las que mucha gente por todo esto de la pandemia, de la contracción económica mundial, estalló una guerra hace unos meses en Rusia, el mundo no está precisamente en un buen momento, y mucha gente está como echada a morir o como lamentándose por todo, y tú en cambio estás en un camino creativo. Y creo que eso habla mucho de quién eres como artista y probablemente también de quién eres como persona. Wow, gracias, John. Súper buena introducción. Yo creo que nadie lo hubiese podido decir mejor, porque precisamente esto que comentas, de que como venimos conectados hace 8 años, fue en el 2014, me parece, que fue el taller. Sí. Y realmente todas esas coincidencias yo creo que fue lo que me llevó a realmente sentarme y le comentaba a las personas cuando presenté el libro, ¿no? Y justamente esto que tú dices, cuando terminó la pandemia, encontrarse en esa situación de, bueno, ¿y ahora qué? Ahora ¿a dónde voy a ir? O sea, ya yo sé quién soy, sé lo que quiero hacer en mi vida y a mí toda la vida me ha gustado escribir. O sea, yo antes de aprender a leer, aprendí a escribir mi nombre. O sea, son cositas, son detalles de cosas que uno hace en la vida que te van formando o te van llevando a lo que uno debe ser o lo que uno debe ejercer como persona. Entonces, pues eso, yo de pequeña ya yo escribía canciones. Mi primera canción se llama Escápate con un libro. O sea, tenía 6 años y escribí esa canción. Entonces era como, bueno, o sea, ya yo tenía pensado que yo me iba a escapar con un libro a los 6 años de edad, cuando yo escribía esas cosas. Y así fui como evolucionando. Siento que tuve una evolución muy de ser muy niña, de ver todo muy bonito, que todavía sí, la vida es hermosa y maravillosa, pero uno va cargando con experiencias y ahí te vas formando cierta personalidad. Entonces, yo fui creciendo y evolucionando. De hecho, mi lectura favorita de adolescente y después de la adolescencia era Shakespeare. Yo todo el tiempo tenía como metido en mi cabeza el teatro, ese tipo de romanticismo viejo, y siempre fui una escritora muy romántica, cuando en mi adolescencia y pasado a los 20 años y todo. Y luego, claro, pasa esta experiencia o este viaje, luego sucede la pandemia y ahí me di cuenta que ahí tenía una historia. Yo dije, este viaje es una historia, es una buena historia para compartir, es una experiencia que a mí me hizo crecer como persona, así como también tuvo sus malos momentos, tuvo sus buenos momentos, y yo creo que yo sentía, cuando yo te mostré el primer borrador y tú me hiciste esa devolución que fue alentadora, a pesar de que tengo que decirlo acá, John es una persona muy dura como editor y como profesor. O sea, él no es que, ay, bueno, sí, no, súper bien. Él siempre es muy frontal y a mí eso me gusta porque digo, ok, él no me va a mentir, no me va a decir, ay, sí, Anaís, qué bien, mira cómo está escribiendo. Él es como crítico, sí pues hace críticas muy buenas, reales. Entonces yo dije, ok, acá hay algo para trabajar. Y yo dije, la única forma de trabajarlo es sentándome. O sea, nadie va a venir a escribirme todos los días, mira, siéntate a escribir el libro, ¿cuándo lo vas a hacer? Nadie, eso no iba a pasar. Entonces ahí cuando quedamos en ese acuerdo que tú me dijiste, bueno, termina el borrador y hablamos. Y yo dije, bueno, ahí me puse, o sea, yo con mis trabajos, miles de trabajos en Playa del Carmen, yo siempre agarraba el chance de decir, ok, me voy a sentar, voy a escribir. Esto, aparte, que es agarrar como una disciplina, que a veces a uno le cuesta porque hace mil cosas, y como yo no estaba dedicada propiamente a escribir, como estoy un poco más dedicada ahora, entonces era llevar la vida, el día a día, el trabajo diario con la escritura. Y sin embargo, pues se pudo lograr. Yo, ahorita el viernes me llega
la primera copia a mis manos, física, porque ya yo había hecho una copia, o sea que yo lo leí fue cuando te lo entregué, cuando lo recibí y ya, no lo he leído más. Entonces para mí es como, dije, bueno, qué bueno haberle dado un descanso porque ahora me voy a adentrar a ese mundo. Sí he recibido comentarios de la sensibilidad del libro, de los datos estables que tiene el libro, como información que son verdades al final y que yo lo quise expresar de esa manera. El libro está escrito de una manera que yo dije, me gustaría que cualquier persona que lo lea en su vida lo pueda entender. Que yo no esté hablando como, hay términos, hay cositas, ¿no? Como términos venezolanos, quizás, pocas cosas, pero creo que el libro tiene una lectura súper suave como para que quien sea que lo quiera leer, lo pueda leer sin ningún inconveniente. Así que no, nada, súper encantada de trabajar en este proyecto con Espacio Duidas, además. Claro, precisamente yo te iba a preguntar antes de hablar del libro. eh, Tú Sí. siempre me has comentado, incluso me lo llegaste a comentar cuando yo te daba clases presenciales en Caracas, eso digamos, de que tú tienes como una sensibilidad artística, me acabas de hablar de Shakespeare, me acabas de hablar de cuando eras niña, de que en el fondo empezaste primero a aprender a escribir antes que a leer. O sea, lo primero que hiciste fue escribir tu nombre, y eso me parece, por cierto, ahí tienes otra historia que puedes contar algún día. Pero, ¿cuál es, cuando tú te sientas a escribir este libro? Obviamente uno tiene influencias que son directas e influencias que son indirectas. Es decir, directas son aquellas que uno identifica, indirectas son aquellas que uno, bueno, que no las identifique, pero que están allí. Siempre queda algo de lo que tú mismo no estás consciente y años después dices, ah, no, espérate, esto lo aprendí yo en tal sitio, eso es natural. Pero en general, ¿cómo naces, no solo cómo nace el libro, cómo crees que naces tú como escritora? Es decir, ¿en qué momento tú, más allá de esa afinidad que siempre has tenido con los libros y con escribir, tú dices, ok, yo me voy a dedicar a escribir? ¿Fue cuando empezaste a hacer el curso conmigo? ¿O fue precisamente durante la pandemia que dijiste, oye, pero por fin quiero sentarme a escribir algo? ¿En qué momento nace eso? Nace la Anaís escritora. Yo siento que la Anaís escritora intentó nacer en varias oportunidades. Eso es lo que pasa. O sea, yo desde, como te digo, siempre me gustó escribir. Entonces ya yo llegaba a un momento, a los 17 años, por ejemplo, yo cargaba un cuadernito, así como una Angélica parecía, y yo iba y se me ocurrían ideas y yo dije, yo tengo que escribir todo lo que se me ocurra. Entonces hasta me peleaba con la gente y no, ya vas, no me interrumpas que se me ocurrió una idea y es buena. Y entonces yo escribía todo. Y eso me llevó a escribir como unos 3 cuadernos enteros de cosas de que yo dije, yo tengo que ir desarrollando esto. Yo lo sentí, la verdad que siento que el proceso fue bastante autodidacta, porque yo empezaba como a usar diferentes métodos. Yo decía, bueno, ahora vamos a escribir voy a escribir inspirada en canciones. Voy a escribir inspirada en Caballo Viejo, pero o sea, yo me imaginaba la voz de alguien más diciendo eso que yo estaba escribiendo, entonces yo lo escribía allí y así fue evolucionando mi escritura hasta el punto en que yo tengo el primer proyecto en realidad, era Rastros de Instante Escrito, y lo voy a decir porque ya ese proyecto no va. Era un poemario. Yo quería hacer un poemario urbano y yo decía, no, yo lo voy a hacer, este poemario, y lo voy a sacar adelante. De hecho, cuando yo hago el taller contigo, yo salgo de ahí con esa idea y yo tenía algo más o menos armado, tenía como 16 poemas escritos, lo que yo creía en ese momento que era un poema. Eso era lo que yo tenía escrito, pero luego, bueno, a mi mamá le robaron esa laptop en Caracas, o sea, yo perdí eso, ese material lo perdí, y yo dije, bueno, por alguna razón se habrá perdido, lo que sea, yo qué sé, súper triste, y yo dije, bueno, algún día volveré a armar algo. Yo como que yo súper decaída, dije, ah, bueno, algún día volveré a armar algo, y pasaron muchos años para que yo volviera a armar algo. Sin embargo, yo nunca dejé de escribir. O sea, siempre yo tenía eso, y en la pandemia lo que sucede es, como tenía tanto tiempo, ¿yo qué hice? Voy a escribir todos los días de la pandemia lo que está sucediendo, porque como no sabíamos qué iba a pasar,
Yo agarré y dije, yo voy a ver porque yo me hacía miles de escenarios en la cabeza de qué era lo que iba a pasar en el mundo. O sea, y me imagino que mucha gente también hizo lo mismo, no creo que sea yo la única loca. Y yo me imaginaba, no sé, hasta me imaginé un momento en que se iba a acabar la comida y la gente iba a entrar a las casas a sacar lo último que hubiera de comida. Me hacía ese tipo de escenarios, porque así soy. Entonces yo dije, ya, o sea, siéntate a escribir tu libro. Yo estaba en esa época en un círculo de mujeres por el que yo entré porque yo quería escribir mi libro. Entonces era como que cada quien apoyándose ahí en su proyecto de vida, lo que quería hacer, pero yo decía, bueno, ajá, ¿y el libro quién lo va a escribir? O sea, el libro, pues yo, nadie más. O sea, y ahí fue que tomé la decisión de sentarme. La decisión de sentarme a escribirlo lo tomo cuando termina la pandemia. Pero ya yo venía con estas ganas de trabajar como escritora, de expresar, de buscar, de ser lo que yo realmente pues soy. Y otra cosa, porque me preguntaste de qué inspiración y todo eso, cuando hicimos el taller, yo me acuerdo que nos mandaste a leer Mientras escribo de Stephen King. Yo lo súper admiro a Stephen King. Para mí ese fue un libro espectacular y yo lo volví a leer en la pandemia, ese libro. Otra vez dije, bueno, voy a volver a leer este libro. Y a mí me inspiró muchísimo esa lectura porque era ver, yo decía, bueno, yo quiero ver el punto de vista de los escritores cuando escriben. Y ahí empecé a ver biografías también, vi que sí, Agatha Christie, que yo muchos años la leía a ella, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué tienes que pensar para escribir algo así, como un asesinato tan perfecto que cuando tú vas leyendo no sabes quién rayos es el asesino, o sea, nunca sabes, y la forma en que ella arma las historias para llegar a ese final es impresionante, y a mí eso me súper llama la atención. Igualmente de Stephen King, de saber cómo, o sea, cómo el tipo se mete en esas historias, yo decía, wow, qué mente. Y te das cuenta, pues, que uno también tiene esa mente. Eso es lo que pasa. Claro. Y el libro en específico, es decir, me dices que lo empiezas a escribir justo cuando termina la pandemia, o más bien los confinamientos, porque la pandemia todavía está, pero la parte de los confinamientos. Eh, Sin embargo, el libro no nace allí, ¿no? Yo supongo que esta historia tú la tenías desde antes. En algún momento la habías posteado, habías escrito algo, o simplemente desde que tú llegas a Playa del Carmen, que termina un poco tu viaje, dices, algún día voy a escribir esto, o cómo fue el proceso de nacimiento del libro en particular. Sí, yo había empezado a escribir como el año anterior, algo, cosas igual, pero en realidad cuando yo decido armar el libro es ahí, o sea, en agosto del 2020 fue como cuando yo dije, o sea, esta historia obviamente pasó antes porque yo me vine de Venezuela para acá en 2015, entonces pues ya súper había pasado y de hecho como que el final es de hace varios años ya el final, o donde termina este relato. Eh, pero sí, en agosto del 2020 definitivamente yo dije, bueno, ya, esta es la historia. O sea, algo, si yo buscaba algo en mi vida, en mi propia vida para inspirarme, que es la mejor manera, creo yo, de transmitir un libro, porque es algo que yo sé, no es algo que estoy inventando o tengo que investigar, sino que fue algo que yo viví. Yo dije, esto es una historia para contar realmente, o sea, toda mi historia de todos esos cambios por donde va pasando la protagonista me parecía como súper interesante. O sea, cuando yo lo veo en retrospectiva y veo ya el libro desde afuera, desde terminado, es súper interesante ver todas esas máscaras también. Entonces sí, en agosto del 2020 fue cuando yo tomé la decisión y empecé realmente a contar una historia referente a esto. Y precisamente de lo que acabas de decir, ¿qué tan autobiográfico es? Es decir, ¿qué parte es ficción, qué parte es autobiografía? Mira, yo siento que es parte y parte, o sea, es muy autobiográfico porque todas esas vivencias, pues yo estuve allí, las experimenté precisamente, pero también al yo leer el libro y a darle varias leídas y así y todo, yo dije, yo puedo meterle, cuando yo decidí, porque primero iba a ser súper autobiográfico el libro, súper, o sea, con mi nombre, todo, iba a ser súper yo el personaje.
Y después yo dije, no, me gustaría como darle otro giro a este personaje. Y obviamente que cuando uno decide hacer eso también son partes de uno, pero el tema es que a uno le va poniendo otros matices. Cuando ya le agregas algo más a la historia o le sacas o lo cuentas de otra manera, son otros matices. Entonces, pues yo diría, sí, es autobiográfico, pero también tiene algo de ficción, tiene algo de fantasía, de cosas que quizás a mí me gustaría que hubiesen sucedido así en ese momento también. Ok, porque te lo pregunto por esto. Obviamente en el libro aparecen personas aparte de ti que estuvieron contigo, todas las personas que conoces durante el viaje, todas las personas que convivieron contigo. En algún punto, ¿cuántas de esas personas inspiran a personajes en tu libro y cuántas son una transpolación de tal cual como son ellos en la vida real? Wow, qué pregunta interesante. Mira, la mayoría son tal cual fueron, o sea, como que los personajes que yo conocí en el camino no fue, eso sí, no es tan alejado de la realidad. Entonces, sí, muchos de los personajes externos, que casi que todos son nombres diferentes, así que creo que los únicos que se identificarían con la historia es la persona que estuvo ahí y que lea esa parte precisamente. Eh, pero sí, es súper cerca de lo que fueron los personajes cuando los conocí en su momento, o ¿Y cuando compartí cuánto? con ellos. Claro, ¿y crees que alguno de ellos lea el libro? ¿Perdón? ¿Crees que alguno de ellos lea el libro? Sí, claro, sí, sí, sí. No, ya hay gente que está esperando ahí. A ver, quiero ver la parte de Guatemala para ver si salgo yo. Y sí, sí, hay mucha gente que va a leer ahí, ahí se va a enterar de algunas verdades, yo qué sé. Pero bueno, esa es la historia del libro. Hmm. Un amigo me dijo una vez, ¿no? Él, cuando cumplió años, él cumplió, fue 34 años, él me dijo que él quería celebrar sus 31 años, porque él decía que como él había migrado a los 31 años, que esos 3 años no contaban, porque durante esos 3 años, entre los 31 y los 34, él se había dedicado fundamentalmente a sobrevivir, a ganar dinero, a estabilizarse con su esposa. Él y su esposa creo que tienen planes como de tener hijos, entonces él está pendiente de ganar mucho dinero mucho dinero entre comillas, pues, de ganar un cierto capital para guardar, para poder estar un poco más cómodo y encargar a su primer hijo con su esposa. Y él decía que, aunque él agradece mucho haber emigrado, él se fue a un país de Sudamérica y que él está muy feliz y que, pues, por supuesto, su vida es mejor. Que, sin embargo, esto de sentir que pasaron 3 años en los que tú te dedicaste a subsistir y no a cumplir un poco con tus sueños o con tus metas, que es algo que a él le va pegando y que a él lo hacía sentir muy mal porque él dice, yo siento que sigo teniendo 31 años porque básicamente yo era una persona creativa, proactiva, etcétera, y aquí solamente soy un empleado, no puedo no serlo porque básicamente tengo que pensar en el bienestar de mi familia. En el caso del personaje de Cristina, la protagonista de tu novela, ella se va a México y al poco tiempo, en vez de seguir el camino típico del inmigrante de primeros trabajos horribles, luego ganar dinero, luego vivir primero alquilado, arrimado, 5 personas en una habitación, dormir en el piso, etcétera, ir guardando dinero para luego ver si puedes alquilar algo más grande, para eventualmente aspirar a decir, oye, voy a comprar algo aquí o voy a pedir un crédito, etcétera. Esas cosas típicas del inmigrante. Y Cristina no le pasa eso. Ella al poco de llegar conoce a un chico, se enamora de él, tienen una relación y el chico le dice, vámonos a viajar por todo México. ¿Tú crees que los inmigrantes se identifican con ese tipo de historia o crees que los inmigrantes están partidos con ese dilema de no me queda otra que poner en stand-by mis sueños y mis metas personales porque me toca subsistir porque estoy recién llegado a este país? Wow, yo pienso que tiene que haber alguien más en el mundo que haya vivido una experiencia similar, pero no pienso que todos se sientan identificados con esta historia. O sea,
quizás algunos, y yo creo que cuando uno toma decisiones, para mí es una decisión poco inteligente, o sea, y lo digo ahora porque pues ya lo viví, ya pasé por ese proceso y pues por ahí escribo el libro pues para compartir la experiencia y yo pienso que en este caso es como un acto de rebeldía también, de parte del personaje y de parte de la vivencia como tal, fue un acto de rebeldía. Entonces, de decir, bueno, sí, todos se quedan trabajando ahí, sufriendo, sin embargo, el personaje llega a un buen trabajo, o sea, el personaje tiene una buena vida y decide cómo dejar todo porque quiere vivir otras experiencias, ¿no? Yo comentaba en el en vivo de que es muy difícil, pienso yo, o sea, cuando uno emigra, lo más difícil es dejar a la familia, a los amigos y sobre todo la vida que tenía formada, porque yo de hecho yo regresé a Venezuela, yo ya estaba acá en México y yo regreso a Venezuela a intentarlo de nuevo. Yo ya esa parte la hice, de volver a, bueno, vamos a ver si esta vez sí. Y cuando yo me di cuenta que no, esta vez no, ahí es donde vengo a México y tomo esta decisión también porque yo, una parte de mí pensaba que viajando yo iba a poder ser mucho más desapegada de lo que ya era, iba a poder sobrellevar esta situación de no volver en tantos años a Venezuela. Yo no voy a Venezuela desde el 2015, desde que me vine la última vez, yo no he regresado. Entonces es una manera de escapar de la realidad y decir, bueno, yo voy a pasar por esta experiencia que nunca la viví, toda mi vida he trabajado encerrada en una burbuja y ahora voy a ver qué se siente esto de viajar, de ir por ahí con una mochila y de ser músico por ahí y experimentar esa faceta de la vida. Pero al final vale la pena, ¿no? Dentro de todo. Pues sí, o sea, es que yo no puedo decir, si yo pudiera regresar el tiempo, quizás haría las cosas diferentes, eso sí, pero sí vale la pena. Yo lo que pasa, la conciencia que tengo ahora es que yo digo, me gustaría seguir viajando por el mundo todo, me encanta viajar, pero no así. O sea, yo ya ahora tengo como que otra visión, entonces, pues quiero hacer todo bien y viajar con otra calidad de vida. Hay muchos, de hecho, hay muchos mochileros que son personas que son empresarios, que solamente se dedican a viajar y paran a trabajar y hacer su home office o enviar sus cosas desde ahí y listo, y siguen viajando. Eso es una forma de viaje un poco más inteligente, a entregarse ahí como si uno fuese un predicador de los viajes. Sí, de hecho, en México, los principales youtubers como Luisito Comunica o Alan por el Mundo no son exactamente mochileros, pero se la pasan viajando e hicieron de su vida de viaje un negocio. En el caso de Luisito Comunica, es un tipo un patrimonio considerable, no es en lo absoluto esta imagen del hippie pidiendo unas monedas para poder llegar al final del día porque no tiene ni dónde dormir. O sea, eso, y es el caso también de otras figuras hoy en día, bueno, en Venezuela tenemos una figura como la de Valentina Quintero, que hizo de esta especie de turismo un poquito más, ciertamente ya no era exactamente una viajera tipo mochilera, pero dentro de todo, que hacía de esto de viajar y recorrer el país un modo de vida. Eh, Sin embargo, en el caso o sea, la pregunta te la hacía porque tú como inmigrante, supongo que pasaste pues, por lo mismo de todo el mundo, y sin embargo yo siento, al menos cada vez que hablo contigo, que tú nunca has puesto en stand-by tus proyectos artísticos. Es decir, tú migraste para ganar dinero, para estabilizarte, pero también para realizarte como artista, ¿o estoy equivocado? Sí, exacto. Yo, de hecho, cuando yo vuelvo a Venezuela, que fue cuando hago el taller contigo y todo, y yo al año siguiente ya me salgo de Venezuela en el 2015, yo decía, es que yo no voy a poder ser escritora acá. Yo con que, o sea, yo no me veía pudiendo salir adelante en Venezuela. Aparte que también esa alma activista mía, que yo quería estar metida en todas las marchas, en todas las cosas en Caracas, entonces yo decía, no, o sea, no voy a poder, porque algo va a pasar, viste que estaba bastante delicado en ese momento, bueno, yo creo que en todo momento,
particularmente en el 2014, en el 2015 estuvo bastante delicado y cosa que tú comentabas algo y ya, no sé, algo pasaba. Entonces yo decía, yo no puedo vivir así sin libertad, sin poder expresarme, entonces yo me voy a volver a México y se me apareció otra vez la oportunidad de venir a México y yo dije, bueno, sí, o sea, voy a salir de Venezuela pensando por supuesto en eso. Yo sabía que en algún momento yo tenía que poner en pausa el proyecto de la escritura porque tenía que dedicarme a algo más, a hacer algo más para generar dinero. Pero siempre estaba ahí como, ok, yo esto lo estoy haciendo porque yo voy a publicar mis libros, porque yo algo voy a sacar, porque yo quiero compartir lo que escribo con la gente. Entonces sí, ese fue el propósito en realidad de emigrar. Claro. Y a nivel personal, ¿lo has conseguido? Es decir, ¿tú te sientes hoy una persona que en parte combina el trabajo que paga las cuentas, que lo tenemos todos, con, con su parte creativa? Por primera vez, yo decidí mudarme en diciembre a Ciudad de México. Yo vivía en Playa del Carmen. En Playa del Carmen es un lugar turístico, súper turístico, entonces como para trabajar en cosas, yo allá pues vendía propiedades allá. Entonces era otra cosa, totalmente diferente. Y yo dije, voy a cambiar de lugar porque sé que Ciudad de México me va a permitir entrar en abrir esa puerta y entrar a ese mundo de hacer lo que yo quiero hacer. Yo hoy por hoy no siento que estoy como que 100% de que digo, ah, sí, ya estoy donde quiero estar, pero estoy ahí como en el primer paso, ya salió el libro y aparte estoy trabajando como creativo y como productora de una empresa donde estamos creando contenido para que la empresa crezca mucho más, algo así estilo WeWork. Estamos haciendo diferentes cosas, videos y diferentes cosas para redes sociales como para innovar la empresa. Entonces a mí el hecho de que me den esa libertad, de que yo soy la que escribe todo lo que va a salir en redes sociales y otra persona lo checa, eh, trabajo junto con él y entonces hacemos diferente tipo de contenido, eso yo no lo hacía antes y siempre ha estado en mí como esas ganas de decir, ok, pues yo escribo, yo soy la que yo de repente agarro y saco un blog, hago un trabajo de investigación y sale y lo estoy haciendo para diferentes empresas. Entonces, el poder alcanzar eso, para mí es como que digo, ok, estoy ahí. No estoy donde quiero estar, pero estoy en la puerta de entrada y creo que eso es un lugar maravilloso, estar ahí haciendo algo que a uno le gusta y que la gente te busque porque sabe, ah, bueno, tú, no sé, necesito que me escribas este blog, vamos a ver cómo sale, necesito que me redactes un guión para algo corto, porque aparte ahorita estoy estudiando guionismo, entonces estoy como que ahí también adentrándome en eso, que para mí la escritura tiene un mar de posibilidades, aunque parezca nada más poner unas letras en un papel, como que tenemos muchas caras sobre la escritura, y pues yo quiero ahondar siempre en eso. Claro. No, pero es que de hecho sí, así como se puede viajar sin morirse de hambre, hay gente a la que le sorprende que se puede vivir de escribir, pero se puede, o sea, en serio se puede. Yo Sí. lo digo como broma, pero lo digo en serio. Hay todavía una serie de prejuicios respecto a que escribir es algo así como hacer un libro cada 3 años y morirte de hambre, y eso no es cierto. Y menos en esta época en la que básicamente y si quedaba algo que no estaba virtualizado, pues la pandemia lo terminó de virtualizar y la cantidad de contenidos que la gente consume, creo que muchos no se dan cuenta de que hay alguien que los escribe y de que es un trabajo, tan trabajo como cualquier otro, incluyendo tener que presentarse una hora, tener una fecha de entrega, todo lo normal. Y y es algo que, a ver, no es para todo el mundo porque yo sé que hay muchos escritores que si no están haciendo su obra creativa personal se sienten mal o sienten que se están vendiendo. Personalmente me parece que eso es una cosa muy tonta y que muy por el Ujú. contrario, si tienes un talento para escribir, úsalo y úsalo para ganar dinero y para vivir de eso, ¿no? En tu caso, pues me alegra mucho que lo estés haciendo en México y en Ciudad de México, ya después de este periodo de Playa del Carmen. Justamente en el caso del libro, el viaje termina en Playa del Carmen. De hecho, no hay prácticamente nada dedicado a Playa del Carmen. La protagonista llega y ahí se cierra.
En algún momento habíamos conversado sobre si este libro tenía una continuación. En parte el proyecto se enmarcó con el título de Rastros de un instante escrito, El viaje es el título de la novela, Rastros de un instante escrito es el subtítulo, y habíamos hablado que probablemente era el subtítulo que iba a enmarcar una serie de proyectos narrativos. ¿Qué viene después de esta novela? Eh, pues a mí me gustaría sí seguir con el mismo proyecto de Rastros de un instante escrito, y de hecho ya empecé como a armar algo. Viste que, o sea, yo todavía no estoy sentada armando ese proyecto, pero sí, obviamente como que como la cabeza siempre vuela y las ideas siempre vienen, yo tengo más o menos armado, y sí me gustaría darle uso al nombre de Rastros de un instante escrito, y probablemente sea una serie de rastros de un instante escrito, diferentes instantes escritos compilados en un libro. Probablemente sea ese Sí, porque yo me acuerdo que conversamos y como que hacerle una continuación a la historia y hablar otra vez de Cristina y de las vivencias de Cristina era como que, no sé, sí, de hecho es como ya mucho, ya como decir, bueno, ya Cristina, sacamos a Cristina y vamos a poner, o sea, mi idea es poner un montón de personajes allí juntos y crear, o sea, siempre quiero como crear algo diferente. Sé que ya existe un montón de libros de colaboraciones de distintos autores, donde cada uno va poniendo sus relatos, eso súper existe, pero yo le quiero dar un toque diferente. De hecho, hay un escrito que a mí me gustaría que fuera a ese libro, y está pensado como si fuera un acto, una especie de obra de teatro, corto, Ok. Tú estilo habías escrito, Shakespeare. claro, tú habías escrito una obra de teatro en Playa del Carmen, ¿no? Sí, sí. Correcto. Sí, la escribí todo y hasta se estuvo ensayando, pero no, todavía no la hemos sacado a la luz. Claro. Ok, bueno. Justamente se llama Bajo la sombra de la luz. Ujú. Sí, yo de hecho la tengo por ahí y francamente te debo la lectura. Mala mía de parte mía, por Ujú. cierto. Mira, yo tengo aquí unas notas porque yo quería en este live aprovechar que estamos contigo para poder hablar rápidamente de los temas del libro. Yo te voy a dar el tema que está en el libro, como yo lo veo, y quiero que me hagas una reflexión sobre cada uno de estos temas. Ya hablamos del viaje, Ok. ya hablamos de la migración, ya hablamos de el tema de la realización como artista. El otro tema de la protagonista es todo lo que ella va viviendo en su relación de pareja y cómo ella va cambiando tanto, y no tanto su visión sobre su pareja, sino incluso su visión sobre las relaciones. Cuéntame ese tema. Sí, claro, yo creo, no sé si la pregunta era un poquito más larga, pero con respecto a esa relación de pareja y cómo estaba plasmada un poco en el libro, yo creo que al principio la protagonista cree que está en una relación segura, y su seguridad se basa en una esperanza de cambio también. Como ese papel de salvadora, y a la vez de decir, bueno, sí, vamos a sacar adelante, porque la protagonista está todo el tiempo en el libro en una discusión, en un momento entra, yo creo que es muy notorio eso, cuando la protagonista entra como una discusión con sus personalidades, o sea, ella misma discutiendo con ella misma de por qué estás haciendo esto, por qué te estás yendo para acá, por qué no te vas de ahí, porque, o sea, todas esas cosas siento que van cambiando al momento en que la protagonista nota de que no está pasando nada. O sea, acá no, en realidad no es una seguridad, esto es un sube y baja constante, esto es una montaña rusa, que creo que en ese momento hacía que la protagonista, no sé, se aferrara con más fuerza a la montaña rusa y no se quería caer de la montaña rusa y seguir en el viaje ahí tratando de manobrar y hacer cosas distintas todo el tiempo, hasta que al final la protagonista se da cuenta de que no, o sea, de que se perdió totalmente. O sea, se perdió en una relación, y se da cuenta que se encuentra haciendo cosas que no le gustan, cosas con las que no se siente cómoda, dejando ir a gente que quizás a ella le importa y quiere hacer otras cosas, pero no puede
porque tiene una cosa con el compromiso también la protagonista de decir, no, no, pero yo ya tengo un compromiso, o sea, toda una dicotomía constante entre el bien y el mal y entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces creo que en eso se basa esa relación de pareja hasta que ella se da cuenta de que en soledad es donde está la respuesta. Y a pesar de que va ahí como buscando esa soledad, pues no encuentra cómo estar sola, siento yo, porque al estar viajando, haciendo un viaje así, es como siendo mujer también, yo qué sé, uno piensa muchas cosas, de decir, bueno, voy a agarrar mis cosas y me voy por ahí. Era como, ¿a dónde te vas a ir? O sea, ¿con quién te vas a ir si no conoces gente? O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, era todas esas cosas, aparte que uno como venezolano, yo conocí muy pocos venezolanos viajeros. De hecho, creo, sí, conocí como 2 viajeros. Y no es común entre nosotros, no es como un país como Argentina o un país como México, que tiene más población mochilera, que ellos agarran y se van, sí, mamá, papá, chao, nos vemos en 2 años. Para nosotros eso era como que, ¿qué es eso? Ay, no, o sea, porque en Venezuela como hay tantas cosas diversas para hacer, no tienes esa necesidad de que me vaya a ir con una mochila a explorar el mundo, porque uno se siente como allá súper chévere, o sea, tienes el Ávila, tienes la playa a media hora, y cuando quieras ver la nieve te vas a Mérida, o sea, un país súper completo, no lo contemplábamos esta idea de ser mochileros también. Entonces, bueno, yo creo que esa relación de pareja, más que todo, la llevó a la protagonista a generar ese caos dentro de sí misma y poder ir hacia ese camino de reencuentro consigo misma. Claro, porque en parte también a mí a ver, la idea de viajar para encontrarse uno mismo, incluso en el ámbito sexual, es una idea que está presente desde, qué sé yo, desde Jack Kerouac, desde los libros de periodismo gonzos, un tema muy recurrente. Pero en el caso de esta protagonista, eh, si bien también pues tiene algunas experiencias, en algún momento intenta tener una relación abierta con su protagonista, con todo lo que conlleva, con escenas de celos, con momentos de infidelidad, en fin, lo que puedes más o menos prever que pasa cuando alguien está funcionando y esas cosas terminan siendo más un síntoma que la razón real, porque la razón real siempre sabemos que está en el corazón de la relación. Sin embargo, Ujú. a mí me impresiona mucho que dentro de todo, el gran tema en este aspecto del libro no tiene nada que ver con una serie de experiencias sexuales o algo así, sino con que la protagonista se empieza simplemente a preguntar constantemente si vale la pena o no seguir en una relación y más importante, qué entiende ella por una relación, qué espera, qué no espera, tú lo acabas de decir, cómo se ve ella haciendo cosas que claramente no le gustan. Y sin embargo, y esto te lo dije yo en privado, te lo voy a decir ahora en público, cuando yo iba leyendo el libro, me parecía que estos dos personajes iban a tronar al final, pero al final se van juntos, ¿no? Este, y no sé, en parte es porque las lecciones aprendidas toma tiempo asimilarlas y por eso las cosas iban a pasar después, o simplemente decidiste cerrar la historia allí sin nunca contar cómo terminan las cosas, porque, y esto no es un spoiler del final del libro, sino simplemente que en esta relación tan tirante, yo pensé que en algún momento iba a estallar y eso nunca termina de ocurrir. ¿Eso fue una decisión tuya como autora o fue parte por tu inspiración personal? Más o menos, ¿por qué ocurre eso? Ese medio final así como repentino, que no voy a contar el final obviamente, eh, pero de que fuera así, no llegara como que a ver cuál es el estallido, pues nada, sí, lo decidí yo como autora, me parecía muy largo tener que contar cómo sucedió esa explosión, pero es obvio, o sea, creo yo, igualmente los que lean el libro dirán si es obvio o no esto mismo que tú pensaste, o sea, cuando ibas leyendo el libro y todo, pensabas que en cualquier momento
eso explotaba y ya, adiós. Y Yo llegué a ¿qué me ibas a decir? pensar, y no sé si te lo comenté, que iba a haber hasta un episodio de violencia entre estos dos personajes en algún momento. Afortunadamente no es así. Incluso hay una escena en la que se encuentran con otra pareja y eso me encantó por la conversación que se da allí. Pero sí, es un tema latente porque en algún momento hay mucha tensión, es decir, no es lo mismo, asumo yo, tener una relación con alguien que pueda estar funcionando o no, pero que dentro de todo estás en un sitio fijo, que estar viajando, porque ¿cómo terminas una relación en medio de un viaje? Lo acabas de decir tú, ¿a dónde me voy? Yo no conozco a nadie. Em, ¿Crees que cuando una persona viaja con otra o se decide emprender un viaje con otra, se puede ver, vamos a decir, rehén de una relación que no quiere estar? Sí, claro, totalmente. Sí, yo siento además que lo vi no solo en lo que yo experimenté, pero yo lo vi en otras parejas yo no entendía por qué estaban juntos. O sea, era así. Como esos momentos de estar discutiendo todo el tiempo, yo decía, bueno, por lo menos yo no estoy discutiendo todo el tiempo, pero sin embargo sabía que yo no estaba cómoda. Entonces era como que yo iba cargando con esa incomodidad, pero a la vez no había algo tan grave como para decir, bueno, ya basta. O quizás, quizás no se veía en ese momento. Hacía falta un Claro. poquito más para abrir ahí y darse cuenta, que es lo que yo digo. Les decía el día que hice la presentación que para mí este libro es quizás una amiga date cuenta, o sea, para que la gente, no solo en el tema de pareja, porque yo siento que también esto de agarrar y llegar a un país y salirte corriendo a viajar como un adolescente, o sea, también hay que tener en cuenta las repercusiones que puede traer esto al momento. En mi caso, chévere, porque salió un libro de todo esto, súper bien, pero pues en el caso de otras personas, pues no se sabe. Entonces ahí está por eso esa experiencia del viaje de Rastros en Instante Escrito. Amiga, te cuento, hubiera sido un título mucho más comercial, lo hubiéramos podido comentar. Mira, Ya el se otro puede tema poner en del los libro, playoffs. ¿Cómo? sí, el otro tema del libro es un tema, vamos a decir, de fondo, ¿no? Una de mis películas favoritas de la vida es una película mexicana que se llama Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, donde pues dos chicos, en este caso dos adolescentes pues muy particulares, emprenden un viaje por todo México en compañía de la concuñada de uno de ellos que es español, que es Maribel Verdú. Y a raíz de que vamos viendo la historia de ellos, vamos recorriendo el México profundo junto con ellos en el carro. En el caso de esta novela de El viaje, todo comienza en Venezuela, pasa a Ciudad de México, luego a Villa Victoria, luego a Guatemala, luego a Jalapa, luego a Veracruz, luego al puerto de Veracruz, luego a Oaxaca, luego a Puerto Escondido, a Cipolite, a Huatulco, a Tuxtla, a San Cristóbal de las Casas, a Palenque, otra vez a Guatemala, Monterrico, pasan por el lago Atitlán, pasan por la frontera entre Guatemala y México, en algún momento cruzan la frontera con Belice, vuelven a pasar por Palenque, van para Chetumal, van para Majagual, van para Mérida y terminan en Playa del Carmen. ¿Qué tal México? México como escenario del libro. Este México profundo. En primer lugar, ¿qué tal recorrer un país que por cierto, es inmenso y súper diverso? Y en segundo lugar, pues cuando tú haces el viaje, cuando la protagonista hace el viaje, está todavía en la segunda mitad de sus 20, ¿cómo cambia una persona al recorrer sitios así? ¿Qué aprende? ¿Qué le queda? ¿Qué vive? Wow, súper buena pregunta. Mira, a mí lo que más me dejó el viaje, el haber viajado a México, es que México es un país bastante diverso y no ves esta inmensidad que hay en México, uno no la ve hasta que no recorre como de un pueblo a otro, de un lugar a otro, de ver cómo cambia todo de Oaxaca, por ejemplo, a Chiapas. Son estados, son mexicanos ambos, pero son diferentes. O ver cómo cambia todo de Veracruz a Oaxaca. O sea,
hay mucha identidad mexicana muy fuerte así en sus estados y siento que México es un país bastante diverso de cultura, con bastante aprendizaje, un país que tiene muchísima historia, mucha historia en común porque todo este tema de las pirámides y todo eso, y los mayas, los aztecas, más, no sé, los olmecas y diferentes culturas antiguas de México han dejado como enseñanzas que a la vez están hiladas entre sí, aunque son de estados diferentes. Entonces, todo esto también, esta cultura gastronómica que tiene México, que a mí se me hace impresionante cómo con el maíz puedes hacer tantas cosas, tantos distintos platillos que tiene México, que al final el común denominador es el maíz o la tortilla de maíz en sus diversas presentaciones. Y la gente también, la gente, el mexicano son gente, son personas de buen corazón. Sin embargo, el mexicano no es tan confiado. A mí algo que me chocó cuando yo vine acá a México, pero que me chocó porque yo vengo de una cultura diferente. Vengo de un país como Venezuela, donde todo el mundo se saludaba, donde uno llegaba a la panadería, hola, hola, buenos días, ya que eres amigo de todos ahí. Y acá no, acá es como que, bueno, no sé, te mudaste a un lugar nuevo y bueno, vas conociendo al conserje, vas conociendo al de la tienda, pero eso pasa, es un proceso. Eh, Como que tener amigos es un proceso también, o sea, hay mucha más desconfianza en el tema del mexicano, sin embargo, el mexicano ayuda muchísimo. Son personas, o sea, el mexicano es muy solidario, por lo que en el viaje pues se va contando esto de que viajamos con diferentes personas. O sea, el camino fue hecho con pedir aventones, lo que acá le dicen ride en México, y nosotros decimos pedir la cola, que acá se les hace muy gracioso ese término. Así fue que nosotros hicimos el viaje, entonces a mí, pues me dejó, no sé, conocer mucho tipo diferente de personas, de mexicanos, desde muy humildes hasta gente, no sé, gente que trabajó en la policía, gente que eran productores, que eran dueños de empresas y que nos dieron ride a diferentes lugares. Entonces es como, pues, llenarte de otro tipo de información. Esto es información del camino y vivencias de personas también, porque conocí muchos emigrantes, conocí gente de Centroamérica, por ejemplo, que se cruzaba de Guatemala para acá sin papeles porque ellos querían montarse en el Monstruo, que es el tren este inmenso que llega a Estados Unidos. Bueno, y yo decía, wow, o sea, qué valor. Yo, de hecho, yo vi eso, la bestia, perdón, no es el Monstruo, es la bestia. Yo la bestia la vi en Guadalajara. Saludos allí a René desde Valencia, Venezuela. Sí, tenemos Este, a varios, tenemos a Caranto 24, tenemos a Moisés Tinto que ya se despidió, René Rincón desde Valencia, ¿no? Saludos a todos, gracias por estar sí, aquí. Caranto desde Houston está. Ah, Bueno, y todo esto, ¿no? Son historias, historias que uno va, así como te lees libros y aprendes un montón de cosas, pues el viajar también es leer a un montón de gente porque yo conocí personas de distintas nacionalidades y de diferentes edades. Entonces esas son experiencias también que yo, pues ahí, no sé, yo conocí de todo. Es impresionante cómo la mente se abre. Tienes otra visual al conocer a tantas personas de tantos otros países, de Alemania, de Francia, de España, eh, no sé, de Sudáfrica también conocí gente, o sea, no, la verdad que increíble. Para mí es una experiencia bastante enriquecedora también, este tema de viajar así. y una pregunta, ¿llegaste a sentir, conociendo al país en profundidad, cosa que curiosamente muchos inmigrantes puede que no hagan, porque precisamente cuando tú migras, te instalas en una ciudad y lo primero que haces es tratar de no moverte ni nada para no gastar porque estás enfocado en crecer? Cuando tú conoces este país en profundidad y esta cultura, ¿lo llegaste a sentir como tu nueva casa? ¿Llegaste a sentir que sí, este es el sitio donde me quiero quedar?
Sí, claro, totalmente, porque la primera vez que yo vine a México, los primeros 2 años que yo estuve en México, yo no me sentí identificada con México. O sea, yo cuando me regresé a Venezuela fue como, ¡ah! Al fin, como ves, cuando dejas de ver a tus padres por mucho tiempo y eres niño y regresas, ay, mis papás, así. Así sentí yo cuando regresé a Venezuela. Ahora, en esta nueva oportunidad que yo conozco otra cara de México, que no fue solo la Ciudad de México o ciudades grandes, porque yo conocía Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, pero no conocía el interior de México, no conocía como que la cultura mexicana, o sea, ir a un pueblito donde todos son mayas, por ejemplo, y que todos se te queden viendo, es como, wow. Y para mí eso me hizo amigarme un montón con la cultura mexicana y sentirme como que esta es mi casa, o sea, acá México me abraza, México me ha abrazado todas las veces que yo he vuelto, México me ha abrazado, incluyendo la Ciudad de México, o sea, es como que otra vez acá en la Ciudad de México y se abren puertas y se abren puertas. Entonces, yo para mí sí, yo me siento, siento que México es mi casa, o sea, mi base, México. Claro. Y, y precisamente te lo pregunto porque mucha gente en este proceso de migración de venezolanos se ha dado en los últimos 2 años un fenómeno de gente que ha regresado, entre ellos yo, aunque yo lo hice por razones personales, eh, y de gente que no se ha encontrado afuera. ¿Cuál crees, y está bien, eso no es, cada quien tiene su vida, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que es la clave para uno poder llegar a un país y decir, ok, me voy a quedar aquí? ¿Es una identificación con su cultura? ¿Es simplemente las posibilidades económicas? ¿O es algo más personal? ¿Es simplemente algo que te nace y hay gente que no le nace y se ve forzado a irse a otro destino o a quedarse de nuevo en el país? Yo creo que depende del objetivo que tenga cada persona al momento de emigrar, porque si tú emigras y dices, bueno, yo quiero generar plata, eso es lo que yo quiero hacer, solo eso para, no sé, ayudar a mi familia, como muchos que salimos de Venezuela, ese era el propósito principal. Entonces uno se pone solo a trabajar y cuando te pones solo a trabajar, obviamente, o sea, no tienes cabeza para más nada que no sea trabajar, llegar a tu casa, ya te vuelves como una rutina. Y como uno, normalmente cuando uno emigra y en la situación que sales de Venezuela, muchos no tienen trabajo cuando salen de Venezuela, muchos vienen de turistas o pues vienen a probar suerte, a ver qué sale. Entonces, esa forma de emigrar es lo que te hace ese largo camino por recorrer de, bueno, voy a empezar a trabajar, no sé, en un restaurante, voy a empezar a trabajar limpiando ventanas, o sea, lo que salga y uno ahí va como escalando, o sea, hay ingenieros que han empezado así, limpiando, o sea, normal. Y ahí uno va generando contactos y creándose pues un estilo de vida. Yo en lo particular lo que pasa es que, pues no sé qué sucede, pero a mí me ha tocado la fortuna de que cuando estuve viajando, que yo trabajé tocando música, yo trabajé en un restaurante una vez, trabajé en un bar también de música, tuve diversos trabajos así, chévere, todo muy bien y chévere porque manejaba un poco el inglés, entonces eso me ayudaba a esos trabajos. Pero yo he apuntado siempre por decir, bueno, yo sé hacer todo este montón de cosas, entonces algo de ahí va a salir y pum, y algo sale. No me ha tocado tan difícil, entonces yo siento que es esa línea entre cuando te toca muy difícil en un país que no tienes contactos, que llegas solo, que no sé qué, no sabes qué hacer y terminas devolviéndote a Venezuela porque no encuentras, no te hallas en el lugar, no encuentras, no haces amigos, no haces nada, o sea, no sales de trabajo, casa y siento que eso lo termina deprimiendo a uno y ahí es ese punto de quiebre que uno dice me regreso a Venezuela. Por eso digo, dependiendo del objetivo que tenga una persona, yo cuando me fui a Venezuela en agosto del 2015, yo lloré, o sea, esa despedida la lloré porque ya yo sabía que yo me iba a volver. Yo ya lo tenía claro, o sea, yo decía, yo de acá me voy y yo no sé cuándo vuelvo. Porque es como, son temas complicados. Ahorita quizás la gente dice, ay, ¿por qué no vas ahorita? Bueno, ahorita no puedo, realmente yo no puedo viajar a Venezuela, o sea, en estos momentos. Pero, pues eso, o sea, eso me hizo elegir México como mi casa y darme cuenta que acá yo tengo oportunidades. No sé si todos tenemos oportunidades en México,
pero pues, pues yo sí, y creo que se trata de eso, de querer quedarse en un país y hacer lo suyo es buscar esa oportunidad, si no y terminas otra vez en Venezuela y pues ya sabemos cómo es la situación allá. Claro. Eh, el otro tema del libro, lo acabas de mencionar, tiene que ver con, bueno, los protagonistas viven en algún momento, o sea, viven su modus vivendi, quiero decir, es ser músicos itinerantes y tocar como se dice ya, a la gorra. ¿Qué tal esa experiencia? Qué tan difícil es y qué te dejó? A mí me pareció bastante difícil, tengo que decirlo, que la primera vez que toqué sola, lloré, porque me dieron unos nervios impresionantes, o sea, era como, ¡ah! Y me fue bien, la primera vez que toqué sola me fue bien. Pero el tema era que, o sea, la experiencia está chévere como para romper estructuras, esos miedos que uno tiene. A mí no me da miedo hablar en público ni con la gente. No se trata de eso, yo no tengo esa vergüenza, pero hay ciertas cosas como que eso, el llegar con una guitarra y tocar en un restaurante era como que, no, qué pena, o sea, yo no, qué pena. Y yo me obligué a romper eso, aunque era un dúo y muy pocas veces me tocó tocar sola, aunque fuera dúo, pues el estar ahí tocando la guitarra y cantando así a gente desconocida, pues sí, no sé, yo creo que saca una parte diferente de uno mismo. Eh, la gente, la verdad que acá en México son súper receptivos, aparte que muchos mochileros hacen eso también de viajar así, entonces en las zonas turísticas se acostumbra, entonces tú no te sientes uno no se siente tan incómodo de decir, ah, bueno, quizás ahorita es un poquito más incómodo porque ya tanto no se está haciendo por esto de la sana distancia, entonces tienes que ponerte cubrebocas y no sé qué, y yo digo, menos mal que ya, o sea, que ya esa etapa pasó, pero a mí me ayudó a crecer como músico, como cantante también, o sea, sí, sí me ayudó en ese aspecto, a amigarme un poco más con la música. ¿Y la música quedó a un lado o es algo a lo que piensas volver? Pues la música siempre ha estado ahí, la música siempre es parte de mi vida, la música siempre ha salvado de mi vida, pero yo me sigo considerando como que, bueno, yo soy músico, o sea, experimental. Yo de repente, a mí me gusta muchísimo cuando estoy escribiendo en ese proceso creativo que estoy escribiendo algo largo y que me estoy dedicando a eso porque ya lo tengo que cerrar, porque como dices, cuando no tienes fechas de entrega, eso ya te hace armar un calendario y trabajar en base a eso y no hacer un desorden. Entonces, para mí, la música y el tocar la guitarra de repente o tocar algún otro instrumento de cuerda, que es básicamente mi instrumento, me trae nuevas ideas. Para mí es un disparador la música en distintas formas, en el sentido de yo tocar y cantar, de escucharla, de ponerme a componer algo, quizás de ahí sale la otra idea. Entonces, yo siento que no la voy a dejar, pero yo no creo que yo, como que, bueno, ahorita en este momento digo, yo no sé, a lo mejor en un futuro me ves ahí tocando la guitarra y sacando un disco, quién quita. Pero yo no es mi proyecto, pues, no es mi proyecto eso, a mí me encanta escribir y me encanta todo lo que sea. Yo lo que sí haría es, por ejemplo, dar mis canciones a otras personas y que esas personas las canten, las pongan en sus discos, hagan lo que quieran, eso sí, me encanta mucho esa parte la parte de atrás, ¿sabes? De todos los proyectos, esa es mi parte favorita, realmente. Sí, trabajar como compositora. Sí, 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 toda esa parte creativa es como que me encanta. Bueno, vamos a hablar un momento del libro. El libro está a la venta en Amazon en formato de papel desde el pasado sábado 30 de abril. Eh, y está disponible durante toda esta semana a un precio especial de lanzamiento de 15% de descuento. Eh, esto solamente durante esta semana hasta el próximo lunes, así que será bueno que aprovecharan de comprarlo a ese precio de lanzamiento, luego irá a su precio habitual, que además es el precio promedio de los libros en Amazon. Eh, Obviamente esperamos que ustedes como lectores lo compren, que les guste, que lo lean, que compartan sus reseñas con nosotros. Por ahí
nos mandaron un video de alguien que lo pidió en Estados Unidos y nos encantó. Estaba yo hablando con mi community manager, con la community manager de la empresa, y estaba encantada con el video, porque al final, bueno, un libro en parte es el feedback de los autores, es lo que un libro existe en el momento en el que alguien lo lee, en el momento en el que el libro queda en manos de alguien, deja de ser un proyecto y pasa a ser un libro, propiamente dicho. Y esperamos eso, nos encantaría publicar sus reseñas, sus comentarios sobre el libro, incluso si no les gustó, sus críticas, todo eso es válido, porque parte del asunto con el lector es que del asunto con un libro es que se confronte con los lectores, porque es en ese momento en el que el libro se hace vivo, ¿no? Y en parte por eso pues lo tenemos en promoción esta semana y lo estamos promocionando esta semana para que llegue a la mayor cantidad de lectores posible. Anaís, yo quería cerrar esta conversación, pero quería cerrarla haciéndote dos preguntas. Una creo que en parte ya la respondiste, pero me gustaría que profundizaras un poco, y es saber en qué estás trabajando en este momento desde el punto de vista creativo. Es decir, si vamos a seguir escuchando de ti, qué viene por ahí, en qué andas. Cuéntame un poco. Bueno, con respecto, bueno, ya comentábamos, ¿no? Que yo estoy creando contenido para diferentes empresas, contenido para redes sociales. A eso me estoy dedicando ahorita. Igualmente escribo blogs para empresas. No es algo como que yo compartiría como, léame en este blog, porque son cosas comerciales. Entonces, por eso no lo comparto. Pero así en proyectos personales, ya empecé, como te comentaba hace rato, empecé con la secuela de esto, con lo que a mí con lo que me gustaría que fuera, con ideas, con escritos cortos, y ahora lo que tocaría es ir armando esas ideas, porque pues sí, me gustaría que, no sé, obviamente no va a salir algo tan rápido, porque yo quiero que la gente quiero disfrutar este proceso del primer libro, que bueno, que está en Amazon, que vamos a pedirlo, que vamos con el boca en boca, que ahora ya existe el libro, porque cuando el libro no existía y no estaba publicado, la gente, ay, ¿dónde te puedo leer? Ahora ya hay algo que la gente pueda leer, como para que conozca mi trabajo como escritora, y ya de ahí, a partir de eso, pues ya conversar quizás el año que viene desde un segundo lanzamiento. Pero bueno, es como que la idea ahí se va cocinando, y yo no quiero como estar corriendo ni nada con el libro, sino que fluir, porque siempre, yo sé que el segundo libro es un proceso diferente. Yo no tuve el primero, que es como la primera relación de pareja, que ahí te vas dando golpes con el libro y vas como, ay, no sé dónde estoy, y uno pasa por diferentes estados emocionales escribiendo. O sea, la gente no tiene ni idea de todo lo que uno pasa como escritor escribiendo un libro. Entonces, bueno, el segundo proceso pues va a ser un poco más amigable, quiero pensar. Bueno, aparte yo estoy escribiendo una serie, como te comenté que estaba estoy estudiando guionismo, entonces estoy estudiando para ser guionista, entonces quiero darle forma a esa serie. Yo no sé a dónde va esa serie, ni qué va a pasar, pero bueno, ahí siguiendo los consejos de otro amigo escritor, que es el que fue escritor y director mucho tiempo de Radio Rochela, Vicente Barragán. Él da muy buenos tips sobre escritura, y él habla de que él escribió un montón de proyectos, y él iba puerta en puerta y tocando y llamando acá, y no lo llamaron por eso, nunca lo llamaron por los proyectos que él presentó, pero lo llamaban para otras cosas. Y yo dije, bueno, o sea, que pase lo que tenga que pasar con eso, pero por lo menos que haya algo, que haya material. Hola, gato. Ahí sonó un amigo venezolano también. Claro. ¿Tú te acuerdas de aquella banda que se llamaba Fauna Crepuscular? A ver, ¿cómo se llamaba, perdón? Fauna Crepuscular. No. Bueno, ellos titularon su primer disco, El primero siempre es rápido, y habían dicho que iban a sacar su segundo libro en un año. Les tomó como 5 años sacar el segundo libro, porque de hecho el segundo suele ser mucho más difícil. No te lo digo para desalentarte, solo para romper tus ilusiones acá en pleno en vivo con la gente. En pleno en vivo. Tú sabes que Danny Ocean dijo, escuché en estos días una entrevista que le hicieron a Danny Ocean, que yo no lo escucho, aquí quiero que
sé que esto, a mí no me gusta el reggaetón ni sigo el género, pero como es un artista venezolano, yo digo, yo quiero saber cómo este pana creció, o sea, quiero saber qué hizo Danny Ocean para estar ahí donde está ahora. Y él dice que lo que él la pegó de repente. Él de repente agarró y escribió una canción y se lo pasó a su grupito de WhatsApp, así como hace uno que le manda los escritos a los 10 amigos que tiene. Y él hizo así lo mismo y de repente la canción esa Me Rehuso estaba en todas partes. O sea, cuando él menos lo esperaba, él dijo, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este éxito de la nada? O sea, él dice que él pasó de vivir en una habitación a vivir en una casa, o sea, todas esas cosas locas. Y lo que más le costó fue sacar este segundo disco que sacó, dice que le costó mal, porque el primero él tuvo toda la vida para hacerlo. Y el segundo es como que no, tiene cierto tiempo y es como, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer que mejore esto que ya yo estaba haciendo? Esto que ya hice antes, que tuve 2 millones de reproducciones y no sé. Pienso que lo mismo será con el tema del libro. No quiero decir, ay, no, sí, el mío va a estar el año que viene, ni siquiera dar fechas de nada, pero por lo menos hay un punto de partida en este libro, que eso yo creo que es bastante importante, porque cuando uno está perdido, que dices, ay, bueno, ¿y ahora qué escribo? Ahora hay un punto de partida que es lo interesante de esta secuela, ¿no? En este caso. Claro, ahí saludamos a, se llama El Gato, asumo que no se llama El Gato, pero bueno, saludos, gracias por estarnos viendo. Ahí te colocamos el link donde puedes conseguir el libro, ya está a la venta en Amazon, lo puedes encontrar también tanto en la biografía de la editorial como en la biografía de Anaís, está el link directo para comprarlo a este precio promocional de 15% que tenemos durante la semana de lanzamiento. La última pregunta con la que yo quería cerrar esta conversación, que ya llevamos 1 hora 20 minutos por acá hablando, es muy sencilla. Y es, si tú tuvieras que, a ver, tú no puedes decidir eso porque el lector toma sus decisiones, pero si tú tuvieras que decidir con qué se queda la persona que lee el viaje, o sea, qué idea se le va a quedar para siempre después de leer este libro, ¿qué idea escogerías tú? Yo creo que la idea de poder renacer y reinventarse una y otra vez. Para mí ese es el mayor mensaje del libro, es eso. O sea, que así como uno agarra y toma la decisión, porque al final todo es decisión de uno. A uno nadie lo obliga a hacer nada, nadie te obligó, nadie te amarró, tú dijiste que sí, tú fuiste, no sé qué. Entonces, así como podemos agarrar y estar en ese punto, en ese momento que yo lo llamaría como lo han llamado escritores o filósofos antes, que es la noche más oscura del alma, donde ese momento en donde tú dices, o sea, ¿qué hice? Puedes estar también en ese lado luminoso y yo siento que eso se ve bastante reflejado en el libro de Rastos de Instante escrito, El viaje. Creo que está bastante marcado, entonces yo me quedaría con eso, con ese, ok, si ella lo pudo hacer, pues yo también lo puedo hacer, Todos podemos reinventarnos en algún momento. totalmente. Bueno, Anaís, para mí ha sido un placer hablar contigo. De verdad que lamento que no lo hayamos podido hacer el sábado, pero bien que lo pudimos hacer hoy. Muchas personas se unieron, aquí está la lista. Moisés Sí. Tinte, Juan Villa, Vixo Espinosa, Alexis Riva, Oscar López, Rob Bonaventura, Vicky Books, Josué Arroyo, Sandro García, Lai Silva, Lisbeth 2811, Caranto 24, René Rincón, Erika Speitia, Guillermo Ortiz, El Gato, y varias personas más acá. Ahí está Acá Candela Candela López. Candela desde López Puerto Aventura. desde Puerto Aventura, que tenemos por ahí algunas fotos de ella que vamos a usar pronto en una nota que te vamos a hacer en la página web. Así que a todos muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Hoy día martes, en plena semifinal de Champions, y sin embargo están acá. Es algo que agradecemos mucho. Ha sido una muy buena conversación y solo me queda invitarlos a todos a que compren este libro, a que hagan el viaje con la protagonista y a que nos sigan tanto a Anaís como a la editorial en redes sociales. Venimos con próximos proyectos por ahí, amén de todo lo que va a traer este libro
que apenas está empezando su recorrido en manos de los lectores. Anaís, ¿algo que quieras decir para cerrar? Muchísimas gracias, John. La verdad, un placer, encantada de conversar contigo, de compartir contigo este primer libro, contigo y todo el equipo de Espacio Duida. Y pues ahí vamos a estar ahorita vamos a darle a este viaje, todos juntos ahí, los que se quieran sumar, chévere. Y bueno, ya vendrán muchos más proyectos por allí pronto. Seguro que sí, Anaís. Te mando un abrazo y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima Gracias. oportunidad. Gracias. Gracias, vamos a cerrar por acá y hablamos ahorita fuera de línea. Perfecto.